Bueno, el otro día habíamos visto una serie de propiedades que tienen los materiales refractarios, como ser la resistencia mecánica a baja temperatura. Habíamos visto la resistencia a la deformación bajo carga y otras propiedades que hacen, digamos, al conjunto de propiedades de los materiales refractarios. Ahora, hay una última propiedad que es muy importante, que es la resistencia al ataque químico. Es decir, cómo ese material refractario que nosotros vamos a colocar en un horno o en un reactor va a resistir a las escorias. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que las escorias era una capa que se forma arriba de el fundido y que donde van a parar, digamos, todas las impurezas que nosotros necesitamos sacar al fundido para que éste quede totalmente quede limpio y sin, digamos, estas impurezas que van a deteriorar las propiedades del metal que nosotros queremos obtener. Entonces, al ir a parar todas a esas escorias, todas esas impurezas, esta escoria es, digamos, altamente corrosiva. En realidad es una capa, así como cuando ustedes colocan agua y aceite, ¿no es cierto? El agua y el aceite se separan porque no son miscibles y a ustedes les queda una capa de aceite sobrenadante. Bueno, entonces imagínense así que el agua sea el fundido, algún metal, por ejemplo acero, y la escoria es esa capita de aceite, ¿no es cierto? O sea, comparando, ¿no es cierto? Sería como esa capita de aceite que está, digamos, sobrenadando sobre el fundido. Entonces, muchas veces, casi siempre, ¿no es cierto?, es necesario colocar distintos tipos de refractarios en un mismo horno o en un mismo reactor. Los refractarios que estén en contacto con el fundido o en la parte de arriba, esos pueden ser de una clase, y los que están en contacto con la línea de escoria, con esa capa de escoria, tienen que ser mucho más resistentes al ataque químico. Es decir, pueden tener ustedes todo una cantidad de materiales refractarios, justo donde se pone en contacto la escoria con el material refractario, que va a ser un material más resistente que el resto del horno. Es decir, en un mismo horno ustedes pueden tener varias calidades de refractarios. No siempre se puede poner todos de una misma clase. Entonces, es necesario, ¿no es cierto?, conocer cómo es su resistencia, o sea, la resistencia del material refractario con respecto a las escorias, que también puede extenderse, ¿no es cierto?, cómo es la resistencia de ese material refractario con respecto al fundido, con respecto a las cenizas, con respecto a los gases. En este caso vamos a ver cómo es cómo se hace, digamos, el ensayo para determinar la resistencia del material refractario a las escorias. Este ensayo es necesario saber, porque, como dice ahí, va a ser un criterio de aceptación o rechazo de los productos refractarios. Es decir, ustedes pueden decir, bueno, pueden decirle no, o pedir un determinado tipo de refractario y hacerle el ensayo y decirle no, bueno, o sea, o la calidad del material no, digamos, no es la que dicen los proveedores, o bien el material que ustedes han proyectado para esa línea de escoria no es, digamos, el indicado. Entonces hay que tener muy en cuenta, como yo les decía al principio de materiales refractarios, es necesario hacer un estudio
profundo de toda la fumistería, de todo el material refractario que va a ser aplicado en el horno. Porque se acuerdan que decía ahí, no hay malos ni buenos refractarios, hay malas y buenas elecciones, ¿no es cierto? O sea, depende de uno si va a elegir o no el mejor refractario para un determinado uso. Entonces, por eso es necesario hacer un estudio bastante profundo y ver, digamos, todas las condiciones, toda la que está sometido el refractario. Entonces, de esa manera vamos a poder, digamos, llegar, ¿no es cierto?, a la conclusión del tipo de refractario más conveniente, más idóneo para un determinado proceso. ¿Cómo se lleva a cabo este ensayo? Más o menos yo les mostré, o sea, cuando fuimos viendo, por ejemplo, la clasificación de los materiales refractarios, habíamos visto una primera clasificación de los ladrillos conformados. Bueno, primero vimos la clasificación según la composición química, según el carácter químico, todo eso. Pero también habíamos llegado en función de la forma que se presenta el material refractario. Una de esas formas era en forma de ladrillos, que iban a tener distintas formas de cuña o de ladrillo que tenga todas las aristas iguales. Y hay distintas formas. Bueno, entonces, estos ladrillos, ¿no es cierto?, es necesario, digamos, hacerle el ensayo de resistencia a las escorias, y para eso se corta de ese ladrillo un cubo, un cubo que se le hace, la próxima, por favor. Bien, si ustedes ven en la parte izquierda, la foto, digamos, bueno, ahí se ve la parte superior del cubo, ¿sí? Y donde se le practica un agujero con un taladro que va a tener una determinada profundidad. Este cubito, este cubo del material refractario que uno quiere, digamos, probar, se lo tapa con una plaquita, con una tapita que va a tener las mismas dimensiones que este cubo, ¿no es cierto?, para que el material que uno coloque adentro y lo lleve al horno, no, digamos, proyecte. Entonces, se corta el cubo, se practica el orificio, y dentro del orificio lo vamos a rellenar con la escoria que nosotros queremos probar cómo va a ser, digamos, el ataque o la influencia de esa escoria sobre el material refractario. Entonces, una vez que ya tenemos, o sea, la escoria nosotros la obtenemos, ¿no es cierto?, de algún proceso, hay que molerla finamente, la escoria se las muele. No sé si ustedes alguna vez han visto una escoria, pero es así como, es vidrio en realidad, ¿no es cierto?, pero va a ser un vidrio oscuro. ¿Por qué? Porque ahí tiene todas esas impurezas que ha ido a parar del baño de metal, entonces es como un vidrio. Entonces eso se lo muele y se lo coloca ahí dentro del orificio. También se puede colocar, ¿no es cierto?, el acero, que uno quiere ver cómo interactúa con el material refractario. Se puede colocar ceniza de afino, se puede colocar todo el material que nosotros queremos ver cómo va a interactuar con ese material refractario. Entonces, bueno, una vez molido y colocado en ese orificio, se lleva al horno, se lo lleva al horno, y en el horno digamos, da las condiciones, o se simula las condiciones que tendría en el horno, pero las condiciones estáticas. ¿Por qué? Porque nosotros agarramos, metemos la probeta en el horno, supongamos que estamos en un horno qué sé yo, de plomo, le damos la temperatura a la que en la industria se trabaja, digamos, el plomo, y el tiempo
también se simula el tiempo, o sea, se le da el tiempo y la temperatura, y luego, una vez que ya se ha cumplido el tiempo de permanencia, se saca la muestra y se corta transversalmente. Es decir, si vuelven a la figura de la izquierda, ustedes tienen que cortar transversalmente, es decir, como si estarían cortando a la mitad el cubo S. Y ahí ven en la parte derecha cómo queda el cubo, cómo queda el orificio, y ahí en la parte baja, esa parte grisácea, es la escoria que se ha fundido, ¿no es cierto? Entonces, ven, si ustedes pueden ver alrededor de ese orificio, como una línea negra, ¿sí? Eso es como la escoria ha difundido hacia el interior del ladrillo refractario. En este caso, si bien ha difundido, pero no es mucha la difusión. Hay veces en que eso se difunde hacia más el interior de la probeta, entonces ahí el material vemos que, o sea, no es bueno ese material refractario para ese tipo de escorias. Tiene que ser algo más resistente, entonces habría que buscar otro refractario más resistente. Ahora, ¿cómo se sabe que es más o menos resistente? Se saca un índice de penetración y ese índice de penetración es, digamos, la relación entre la superficie de ese agujero, de esa perforación, o sea, la superficie, mejor dicho, de lo que ha penetrado, hay que sacar toda esa línea, ¿no es cierto? Hay que, o sea, esto llevaría, habría que hacer antes se hacía un trabajo con papel milimetrado y todo eso, y para poder sacar esa superficie, ahora ya mediante la computadora fácilmente se puede sacar esa superficie porque es una línea, pero, o sea, si uno lo mira al microscopio, es una superficie, ¿no es cierto?, que rodea a ese corte. Entonces, el índice de penetración va a ser esa superficie que ha penetrado la escoria sobre la superficie total, digamos, de ese corte transversal, ¿sí? Entonces, ese índice de penetración me va a dar qué tan, digamos, resistente es el material refractario al ataque de esas escorias. De esa manera uno puede determinar, digamos, la calidad o no del material refractario. Bien, el ensayo se denomina de finger test. Ustedes saben que finger es dedo, pero bueno, no sé, o sea, los que diseñaron este ensayo, en base a qué lo deben haber puesto a este nombre, pero bueno, así se llama, finger test. Y este es el ensayo, como yo les decía, estático, porque nosotros tomamos la probeta y la colocamos en el horno. Y ahí, bueno, no se mueve hasta que se cumple el tiempo y se cumple la temperatura. Hay otro ensayo que es más representativo, que es el ensayo dinámico, y que, a ver, Analia, si podés volver al anterior. Ustedes ven, este es un equipo de ensayo para ver, digamos, de tipo dinámico. Si ustedes ven ahí, es como un hornito, nada más que es un horno rotatorio que simula el horno digamos, en el que se llevan a cabo esta producción, en este caso de plomo, en la industria. Es un horno cilíndrico y, bueno, aquí tiene, como ustedes ven, menores dimensiones. Es un horno justamente para simular, es un horno de laboratorio. Entonces ese horno se reviste con el material refractario, ¿no es cierto?, que uno quiere probar, se coloca el material y ese horno, además de simular la temperatura
y el tiempo, también va a simular el movimiento del horno, por eso es dinámico. Entonces, este es más preciso que el anterior que expliqué, o sea, el estático, porque además está simulando el movimiento que tiene realmente el horno. Bien. Bueno, entonces estos son, digamos, los distintos tipos de propiedades y en este caso, esta propiedad, ¿no es cierto?, de resistencia al ataque químico que se comprueba, ¿no es cierto?, con este ensayo. O sea, nosotros cada propiedad que tenemos la tenemos que comprobar a través de un determinado ensayo. Así, por ejemplo, nosotros para determinar la propiedad de mecánica de un material, tenemos que realizarle un ensayo, ya sea de flexión, de compresión o de tracción. ¿Se acuerdan que el anterior a este fue el ensayo de, digamos, resistencia mecánica en frío, que se realizaba mediante el ensayo de flexión por 3 puntos? Bien, ¿para qué determinamos eso? Para saber la resistencia mecánica, es decir, cada propiedad va a tener, digamos, un ensayo mediante el cual uno va a probar esa propiedad. En este caso, nosotros tenemos la propiedad de resistencia al ataque químico y la probamos con este ensayo llamado de finger test, que puede ser tanto, que es el finger test, es el estático, y puede ser el dinámico, el ensayo dinámico, que es a través de este reactor chiquito, ¿no es cierto?, donde se simula todas las condiciones de ensayo. Bueno, ahora vamos a entrar en un tema que es muy importante y es el estudio del diagrama sílice-alúmina y dentro de ese, digamos, sistema se va a ver, digamos, los ladrillos sílico-aluminosos que son muy importantes en aplicaciones industriales. Así como hay sistema sílice-alúmina, hay muchos otros sistemas. Ustedes han visto que de acuerdo a la clasificación química tenemos ladrillos de sílice, ladrillos de alúmina, ladrillos de dolomía, es decir, de óxido de calcio y óxido de magnesio. Tenemos ladrillos de cromita, de cromo magnesio, de magnesio cromo. Cada uno de esos tipos de ladrillos le va a corresponder un diagrama binario. A ver, ustedes ya conocen un diagrama binario y no sé si en una de esas, a lo mejor en materias anteriores como ser química, han visto los diagramas, digamos, los diagramas de fases. Este caso es un diagrama de fases y han visto el diagrama, ustedes para la parte de aceros vieron el diagrama hierro-carbono. Bueno, de la misma manera aquí se lee este diagrama, pero vamos a ver, ¿no es cierto?, este diagrama binario aplicado al sistema sílice-alúmina. O sea que es un diagrama que está aplicado para el material refractario. Este diagrama, digamos, se divide o sea, podríamos dividirlo en dos partes, ¿no es cierto? En un extremo, primero vamos a los extremos. Los extremos, en un extremo me marca 100% de sílice y en el otro extremo 100% de alúmina. Y bueno, el diagrama se puede dividir en, digamos, los que tienen, digamos, los refractarios que tienen entre un 20 a un 45% de alúmina, que la materia prima son arcillas refractarias. En cambio, los que tienen entre un 55 a un 100% de alúmina son ladrillos que, digamos, se utilizan materias primas que
que contengan, ¿no es cierto?, mayor aporte de alúmina, porque justamente si uno se dirige hacia la derecha del diagrama, los ladrillos que yo tengo que obtener tienen que tener mayor cantidad de alúmina. Entonces la materia prima también, para que yo pueda llegar a ese tenor de alúmina, tienen que tener mayor cantidad de alúmina en su composición. También es necesario determinar las impurezas que tienen, porque esas impurezas van a bajar el punto de fusión. Y ustedes saben que si yo utilizo un ladrillo es porque necesito que me resista determinada temperatura. Entonces, si el ladrillo tiene impurezas, me va a bajar la temperatura, digamos, de fusión. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo realice mi digamos, mi proceso a esa temperatura que necesito, el material refractario va a reblandecerse. Ustedes saben, ¿no es cierto?, ya que es reblandecerse, es decir, que el material, digamos, pierde su condición volumétrica, es decir, ya no tiene esa estabilidad geométrica y volumétrica que le sirve para resistir las altas temperaturas. Entonces ya aparece dentro del seno del ladrillo o del material que está colocado, ¿no es cierto?, porque ustedes sabían que había ladrillo, pero también había el otro tipo que se presenta, es, digamos, en forma de monolito, es decir, como aplicación de un revoque, salvando las distancias, por supuesto. Entonces, cuando ya aparece las primeras, digamos, las gotas de líquido, entonces ese material se va a ir, digamos, reblandeciendo, se va a ir ablandando y ya no va a cumplir las funciones de material refractario. Entonces, hay que determinar justamente, ver las impurezas para ver que ese material, digamos, no pierda la estabilidad volumétrica. Además, como dice ahí, a medida que nosotros nos dirigimos hacia la derecha del diagrama, aumenta el porcentaje de alúmina. ¿Qué quiere decir que aumente el porcentaje de alúmina? Que me va a mejorar la resistencia, va a ser más resistente a las altas temperaturas. Además, va a ser inerte con respecto a las escorias tanto ácidas como básicas. ¿Por qué? Porque ya la alúmina, ¿no es cierto?, cuando es pura, es anfótera, es decir, que puede, digamos, soportar o puede estar en contacto tanto como con ácidos como con baños ácidos o baños básicos. ¿Se acuerdan que había una regla que me decía que ladrillos básicos o sea, lo que yo produzco básico, es decir, con baño ácido, o ladrillos básicos con básico y ácido con ácido. Pero en el caso de que uno tenga una alúmina 100% pura, puede utilizarse tanto para ácidos como base, porque justamente la alúmina tiene ese carácter anfotérico. Bueno, también la alúmina es resistente a los gases, tanto reductores como oxidantes. Dentro de los procesos, ¿no es cierto?, siempre se van a producir gases porque se están produciendo continuamente reacciones, entonces pueden ser reacciones en fase líquida, pero también pueden producir esas reacciones dióxido, monóxido, que esos gases también van a interactuar con el material refractario. Bien, aquí tienen el diagrama sílice-alúmina, ¿sí? Y este es el diagrama que yo les decía que es importante. Este es un diagrama de los que se utilizan digamos, cotidianamente en la producción de refractarios para ver, digamos, las fases, digamos, las fases, el porcentaje y las temperaturas de los materiales refractarios. Este diagrama corresponde, ¿no es cierto?, a, digamos, los ladrillos sílico-aluminosos. Entonces, vamos a empezar desde la izquierda, ¿sí?,
donde dice sílice. En ese punto nosotros tenemos un 100% de sílice. La sílice, bueno, o sea, la materia prima para este tipo de refractarios es, como lo dice ahí, es la cuarcita, son rocas, ¿no es cierto? O bien el cuarzo, que es una roca cristalina. Eso proveen mucha cantidad de sílice. Si uno le haría un análisis químico, obtendría más o menos el 96 a 97% de sílice. Entonces son rocas que me van a proveer de sílice para poder, o sea, como materia prima. Entonces yo a esa materia prima, ya sea la cuarcita o el cuarzo, con eso voy a formar la pasta, voy a conformarlo y luego voy a sinterizarlo, y de esa manera obtengo el ladrillo de sílice. Entonces, ese ladrillo hay que tener en cuenta que cuando se trata de sílices, ¿se acuerdan ustedes que el sílice tenía varias formas alotrópicas? Es decir, que iba a cambiar de forma según la temperatura. Entonces, ¿se acuerdan? No sé, o sea, en la primera clase vimos cómo el cuarzo pasaba a tridimita y de tridimita pasaba a cristobalita. Todo eso tiene la fórmula sílice oxígeno 2, pero lo que cambia es la estructura cristalina. Es decir, cuando pasa desde, está, digamos, a 870 grados, va a pasar de cuarzo a tridimita, y cuando lleguemos a la temperatura de 1470, va a pasar de esa tridimita a otra estructura llamada cristobalita. Ahora, ¿por qué les digo eso? Porque es muy importante tener en cuenta esos cambios alotrópicos. ¿Por qué? Durante esos cambios alotrópicos, el material, digamos, aumenta el volumen. Entonces, si uno hace un calentamiento rápido o sea, pasa esa temperatura rápidamente, se va a introducir tensiones, y esas tensiones van a introducir, digamos, van a producir grietas y se va a romper el material. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer a esas temperaturas? Hay que, digamos, ir pasándola muy lentamente, ¿no es cierto? Entonces, esos ladrillos se trabajan de esa manera. En esas temperaturas tienen que ser, digamos, un pasaje bastante lento para justamente evitar las roturas o las fisuras. Estos ladrillos de sílice son muy buenos al ataque de las escorias. Además, ¿dónde se aplican? Por ejemplo, en la industria del vidrio. Se utiliza en las paredes de hornos de coquización. El coque, no sé si ustedes han sentido hablar alguna vez, el coque es, digamos, tipo carbón, pero no es un carbón como de leña que uno conoce, sino es justamente un carbón producido. Eso se llama coque, y ese coque sirve como materia prima cuando se produce el hierro, no el acero, sino el hierro en el alto horno. Entonces, la materia prima ahí que se coloca en un alto horno es coque y mineral de hierro. Entonces, en esos hornos de coquización se utilizan el material, estos ladrillos de sílice, y también se pueden utilizar en las cúpulas de los Cooper de los altos hornos. Los Cooper son tipo unas torres, digamos, para darles una idea, donde digamos, todo el gas que se produce en el alto horno va hacia esos Cooper, que tienen, digamos, el techo como abovedado, y ahí se produce, digamos, la limpieza de ese gas, y luego ese gas vuelve a los altos hornos. Entonces ahí también en las cúpulas esas de esas como torres, de los llamados esos Cooper, se colocan estos ladrillos de sílice. Bien,
Luego tenemos los ladrillos de semisílice que, digamos, tienen digamos, poco menos de cantidad de sílice que los ladrillos de sílice pura. Más o menos hasta, digamos, un 93% de sílice. Lo demás, digamos, son, digamos, puede estar como alúmina. Ustedes saben que en un material siempre se considera el 100%, ¿no es cierto? Cuando tenemos 100% de sílice, tenemos los ladrillos de sílice. Y cuando tenemos hasta un 97% o hasta desde un 93% hasta un 97%, ¿no es cierto? Tenemos los ladrillos de semisílice. A partir de ahí, y casi a un 10% en adelante, ya son llamados los ladrillos, no, antes, el anterior. Sí, sigamos en el diagrama sílice-alumino. Sí, se me fue. A partir de los 10, del 10%, ya empezamos a decir, bueno, el 10% de alúmina, ¿sí? Sería un 90% de sílice. A partir de ahí ya tenemos los ladrillos sílico-aluminosos y aluminosos. Entonces, esos ladrillos, hasta un 30%, tenemos los que se llaman ahí los sílico-aluminosos, donde si uno hace un estudio al microscopio, lo que va a ver es la sílice y va a ver un componente que se llama mulita, pero en mucha menor cantidad. ¿Por qué? Porque uno está hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿no es cierto? Entonces va a haber justamente más cantidad de sílice. Cuando uno está más a la izquierda, tiene mayor cantidad de sílice. En cambio, si uno está más hacia la derecha, va a haber mayor cantidad de alúmina. Entonces, si bien ese ladrillo tiene sílice y ese componente que están escuchando ahora que se llama mulita, o sea, en mayor cantidad va a ser, del componente de mayor cantidad va a ser la sílice. Esos ladrillos, cuando tengan esa composición, van a ser, digamos, van a tener una refractariedad, es decir, van a resistir hasta más o menos 1595 grados centígrados. Van a ser, digamos, digamos, no va a haber un cambio volumétrico, no va a haber, digamos, no cambio volumétrico, sino van a tener una estabilidad volumétrica hasta a esa temperatura. Una vez que pasa esa temperatura, si ustedes ven, hay, digamos, como una curva, entonces ahí va a ir cambiando, ¿no es cierto? Digamos, la temperatura a la cual el material se va a convertir completamente en líquido. Y esa curva justamente depende de la composición. Cuando ustedes tengan mayor porcentaje de alúmina, van a tener una mayor temperatura a la cual ese material se va a hacer líquido. Entonces, pero ya en esa etapa desde 1595 para arriba, ustedes, si pueden leer el diagrama, dice A3S2, que es la mulita, más líquido, es decir, que ya dentro del ladrillo o dentro del material no conformado que se coloca en las paredes del horno, empieza a aparecer las gotas de líquido que van a, van, digamos, de esas, ay, no me sale la palabra, o sea que el material ya no tiene estabilidad, digamos, volumétrica, va a empezar, digamos, a reblandecerse. Entonces, se dice que la refractariedad de este ladrillo va a ser hasta 1595 grados. Puede pasar unos grados, ¿no es cierto? O sea, se va a seguir manteniendo y vamos a poder, pero no más de eso porque el ladrillo, como les digo, ya no va a cumplir las funciones que tiene que cumplir. Bueno, a partir de los 30 hasta los 45,
tenemos los ladrillos llamados aluminosos. Todo eso, si ustedes se fijan, está marcado en ese cuadrito que está abajo del diagrama, así que de ahí lo pueden ir viendo. Los aluminosos van a tener un porcentaje de alúmina entre 30 y 45. Hay algunas bibliografías y la norma IRAN también lleva ese 45 a 47,5 más o menos de porcentaje de alúmina. Esos son los llamados aluminosos. Ahora, ¿cuál es la materia prima que utilizamos para digamos, hacer este tipo de ladrillos, tanto los sílico-aluminosos como los aluminosos? Son las arcillas refractarias. Las arcillas refractarias, como ser, por ejemplo, la montmorilonita, la caolinita, hilita. Después hay otro tipo de arcilla que se le llama flint clay, o ball clay, que tienen, digamos, muy buena refractariedad, o la flint clay, que no es tan plástica, pero tiene, digamos, es muy rica en alúmina. La caolinita, que es una arcilla blanca, y que, digamos, se utiliza para, digamos, como materia prima para este tipo de ladrillo. Ahora, ¿por qué se utiliza arcillas refractarias? Porque si uno le hace un estudio a esa arcilla, como por ejemplo el estudio de difracción, o un estudio de fluorescencia de rayos X, vamos a determinar la composición de esa arcilla y me va a dar que tiene un porcentaje de alúmina entre 10 y 40 o 45 o 47. No tiene más alúmina. Es decir, que para los otros tipos de arcilla, para los otros tipos de ladrillos que yo voy a tener, como por ejemplo ahí les dice de alta alúmina o de muy alta alúmina, no los voy a poder utilizar porque no me da la cantidad de alúmina. O sea, yo tengo un determinado porcentaje de alúmina que me va a dar ese tipo de ladrillo, ¿sí? Es decir, si le hago el análisis, voy a tener entre un 10 y un 47% de alúmina. Entonces me va a servir solamente para hacer ladrillos sílico-aluminoso o aluminoso. A partir de ese 45-47 en adelante, yo tengo los ladrillos de alta alúmina o de muy alta alúmina. Ahí el material de partida, es decir, la materia prima, ya son otros tipos de minerales, como por ejemplo la silimanita, como dice ahí, andalucita, cianita, las bauxitas, que me van a proveer, o sea, si uno le hace un análisis a esos minerales, vamos a ver que tienen un porcentaje mayor que las arcillas refractarias de alúmina. Entonces, ese porcentaje mayor me va a servir para poder obtener ladrillos de alta y muy alta alúmina. Entonces, pero también se puede utilizar, ¿no es cierto?, las arcillas, pero en el sentido que se va a utilizar como aglutinantes de esos minerales. Bien, entonces, entre 45 o 47% en adelante, ¿sí?, hasta un 70% o un 72% o 71.8%, yo tengo, digamos, refractarios de alta alúmina y algo de los de tipo de muy alta alúmina. Pero si bien aumenta un poquito, digamos, la refractariedad, pero generalmente llega hasta 1595. Es decir, uno va a poder pasarse de esa un poco porque al tener mayor cantidad de alúmina va a aumentar su refractariedad, pero de todos modos nosotros tenemos que trabajar hasta 1595. Entonces, y las fases que tiene este tipo de ladrillos también es sílice y mulita, pero aquí va a tener más cantidad de mulita que de sílice. En cambio, en los sílico-aluminosos tengo más sílice que mulita. Aquí tengo más mulita que sílice. Si ustedes ven ahí esa franja,
es un compuesto donde van a encontrar solamente mulita. Y eso es como si dividiría a ese diagrama en dos diagramas individuales. Por un lado tendríamos el diagrama sílice-mulita y por el otro tendríamos el diagrama alúmina-mulita. Es como si lo dividiría en dos. Pero bueno, nosotros consideramos todo el diagrama, ¿no es cierto? Bueno, este componente, como yo creo que les había comentado, la mulita, que habíamos visto una foto que era así como agujitas, generalmente se produce de forma sintética, es decir, que para realizar o para conformar mi ladrillo, yo tengo que obtenerlo en forma sintética, porque es muy raro en la naturaleza y hay como yo les comentaba, en un solo lugar que hay en la isla de Mull, pero es muy impuro, entonces es más conveniente producirlo en forma sintética. Bien, entonces, a partir, este compuesto está entre un 72, como yo decía, o 71,8% de alúmina y un 74 o 74,6% de alúmina. Ahí voy, si tengo esa composición, voy a tener alúmina pura. Bien, ahora, si tengo más de ese porcentaje de alúmina, es decir, por ejemplo, si yo tengo 75% de alúmina, ya me va a aparecer en su microestructura alúmina, que puede ser en forma de corindón, que más corindón es cuando la alúmina es más pura, o sea, más hacia la derecha, cuando la alúmina es totalmente pura. Pero, digamos, si yo hago un estudio de mi microestructura, voy a ver mulita más alúmina. Entonces, a medida que va aumentando, digamos, el porcentaje de alúmina, voy a tener más alúmina que mulita. En cambio, cerca del compuesto mulita, voy a tener más mulita que alúmina. Entonces, y si ustedes ven, para la mulita, vamos hacia la mulita, ¿no es cierto?, al compuesto mulita, tienen una temperatura de refractariedad de 1850, es decir, nosotros con un porcentaje mayor de alúmina pasamos desde una refractariedad de 1595 a una refractariedad de 1850. Por eso es que estos ladrillos son bastante caros y se utilizan, digamos, en determinados procesos donde se necesitan esa refractariedad. Cuando pasamos la mulita, es decir, cuando ya tenemos los ladrillos donde hay alúmina y mulita, esa refractariedad va a bajar un poco a 1840, no tanto, pero baja un poco, justamente porque ya aparece, ¿no es cierto?, la alúmina, que hace que esa refractariedad baje un poco. Entonces, digamos, si seguimos aumentando la alúmina hasta que obtenemos alúmina pura, que es en el extremo, ustedes ven que la refractariedad se va a 2020 grados centígrados. Y esos ladrillos son bastante caros, pero ustedes lo pueden utilizar tanto en procesos ácidos como en procesos básicos, porque justamente es alúmina pura y es anfótera. Bien, entonces hemos dicho, resumiendo, a medida que se aumenta el porcentaje de alúmina, nosotros vamos a ir obteniendo distintas calidades de ladrillos en este sistema. Vamos a tener, cuando tengamos 100% de sílice, vamos a tener los ladrillos de sílice pura. Luego, a medida que va aumentando la cantidad de alúmina, ya vamos a tener los de semisílice. Luego vamos a tener los sílico-aluminosos, los aluminosos, y luego ya vienen los de alta y muy alta alúmina. Todos los de alta y muy alta alúmina son ladrillos bastante caros. Pero así también tienen un buen rendimiento, ya sea en las temperaturas, en la abrasión. Son ladrillos que rinden bastante. En la parte derecha ustedes tienen
nosotros antes, bueno, cuando hacíamos los laboratorios, yo les daba, digamos, teníamos las normas en papel, las normas IRAM, saben lo que son las normas IRAM, nosotros hemos venido, digamos, hablando algo sobre las normas, son las normas IRAM argentinas. En este caso son normas IRAM que se refieren a toda la parte de refractarios, y esta, particularmente esta, la 12505, es un glosario. Ustedes saben lo que es un glosario, ¿no es cierto?, donde están toda la terminología que se utiliza en determinada rama. Entonces, en ese glosario me dice qué es un refractario de alta lúmina, me da la definición, y me dice que un ladrillo o un refractario de alta lúmina son productos cuyo contenido en óxido de aluminio oscila entre 47.5 y 99%. Ven que aquí las normas IRAM consideran entre 47.5, en cambio el diagrama me indica que es 45, por eso les digo, según la bibliografía o según, digamos, las normas que se consideren, puede variar entre 45 y 47.5. Y reciben nombres diferentes según la materia prima o especie que predomina en la composición, ya sea corindón, silimanita, cianita, que son la materia prima de la cual se hace esos ladrillos. Bien, eso es, digamos, más o menos lo que ustedes tienen que explicar cuando uno les pide que describan el diagrama sílice-alúmina. Muchas veces nosotros en los trabajos prácticos pedimos describa, digamos, el sistema sílice-alúmina. Agarran, buscan un diagrama sílice-alúmina y lo pegan. No, cuando uno dice describa es qué pasa con ese diagrama. Tienen que leer el diagrama, es decir, ¿qué pasa cuando tengo 100% de sílice? A medida que voy aumentando el porcentaje de alúmina, ¿qué es lo que pasa? Ya tengo otros tipos de ladrillos, si le hago un estudio al microscopio ya me va a aparecer sílice, dos fases, es decir, la sílice y la molita. Esa sílice puede estar en forma de sílice, o bien puede ser de cristobalita. También necesito que es otra de las formas alotrópicas de la sílice. O también puede ser que esté en forma de tridimita. Y luego cuando voy aumentando más y más la cantidad de alúmina, ya tengo otros tipos, otros grupos, aparecen otros grupos de alúmina, de ladrillos de alúmina, y cuando llega a un 72%, 71,8%, ya me aparece solamente mulita, es decir, ahí ya no tengo dos fases, tengo una sola fase, en esa franjita tengo una sola fase que es la mulita. Eso hasta un contenido de alúmina de 74 o 74.6, y bueno, a partir de ahí, de los 74 o 74.6, me vuelven ya a aparecer dos fases, pero en este caso mulita más alúmina, es decir, a la derecha tengo mulita más alúmina y a la izquierda mulita más sílice. Y bueno, cada uno de esos ladrillos va a tener una determinada refractariedad. Los que están hacia la izquierda tienen menor refractariedad, en cambio los que están a la derecha tienen mayor refractariedad. Esa es más o menos la lectura que tienen que hacer de este sistema, digamos, aplicado a los ladrillos de sílice-alúmina. Así como estamos explicando este sistema sílice-alúmina, también hay sistemas binarios para otros tipos, como yo les decía, para los ladrillos de dolomía, es decir, óxido de calcio, óxido de magnesio, para los ladrillos de cromita, de cromo magnesio, magnesio cromo. En un extremo va a estar el cromo, en el otro el magnesio, entonces va a tener otra forma el diagrama. Pero nosotros para nuestro curso solamente damos de sílice-alúmina, que es uno de los más importantes. Pero eso no quita que haya otros tipos. Bien.
Esa es la manera, entonces, como yo les decía, de que ustedes tienen que describir este sistema y, digamos, donde también, digamos, aparte de describir el sistema Silicia Lumina, van a describir también el tipo de ladrillos que se presenta. Bien. La próxima. Sí, espera un poquito que aquí a sumarles una aclaración a lo que está diciendo la profesora. Si ustedes ven en esta zona, acá nosotros tenemos ya la aparición de líquido. Entonces, a partir de los 1595 ya empieza lo que es la transformación de estado. O sea, nosotros en toda esta zona, si vamos dando temperatura, el refractario o el compuesto en este caso va pasando de estado sólido en esta zona a estado líquido en esta zona completa. Pero en esta se va produciendo la transformación y las dos fases, la sólida y líquida, están en equilibrio. Por eso acá nosotros tenemos líquido y ahí ya la refractariedad llega hasta 1595, porque si nosotros usamos por encima de esta temperatura, lo que vamos a tener es un sólido con algunas gotas de líquido, con lo cual obviamente, como ustedes se darán cuenta, lleva a una pérdida total de propiedades. Entonces, sumamos a la explicación del profesor el hecho de que por eso ustedes ven que la refractariedad está justo en la línea de transformación, donde empieza la transformación. Para todo este rango es 1595, en este caso es 1850 y para este rango es 1840, porque a partir de esas temperaturas comienza la aparición de líquido en equilibrio con sólido mientras se hace la transformación de un estado a otro. Bueno, eso nomás, Tere, era para que remarcarles cuál es por qué se toma la refractariedad en esos casos. Seguí nomás. Bien. Yo les he dicho de que cuando pasamos esa temperatura de 1595 ya empieza a aparecer la fase líquida que va a desestabilizar, que va a perder la estabilidad volumétrica, es decir, que se va a empezar a deformar justamente por el reblandecimiento. ¿Se acuerdan cuando veíamos los conos pirométricos? Bueno, cuando el cono reblandecía, es decir, se curvaba y tocaba la placa, era porque se había ablandado el material y justamente por eso se curvaba y con la punta tocaba la placa. Entonces eso es lo que le pasa al material cuando pasa esa temperatura de refractariedad. Empieza a ablandarse y va a perder la forma del ladrillo. Entonces, como decía la profesora, va a perder las propiedades que tiene el material, entonces ya no va a trabajar, digamos, como tendría que trabajar un refractario a altas temperaturas. No sé si alcanzan a ver ustedes los números. Sí se ve, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se hace en el laboratorio de materiales refractarios? ¿Se acuerdan ustedes que la porosidad es una de las propiedades más importantes de los ladrillos refractarios? De la porosidad va a depender, digamos, la resistencia mecánica, es decir, que a mayor porosidad, a mayor fracción de poros, ustedes van a tener, digamos, una menor resistencia mecánica. ¿Por qué? Porque se acuerdan que nosotros para la resistencia mecánica consideramos la sección transversal, ¿no es cierto? Esa área transversal, es decir, es fuerza sobre área, ¿sí? Entonces, como esa área va a estar con agujeros, entonces le va a restar área a esa área total. Por eso, digamos, la resistencia va a ser menor. Si se acuerdan, nosotros vimos dos fórmulas, una que era del módulo, y la otra de la resistencia a la flexión, cómo variaba, ¿no es cierto?, con respecto a, o sea, dentro de esa fórmula está contemplado la fracción de poros, y tanto en la de del módulo de Young como en la de la tensión de fluencia, está dentro de la fórmula justamente porque van a variar, digamos,
respecto a la fracción de poros que tenga. Entonces, ¿cómo se determina esa porosidad del material? Este método que nosotros utilizamos, que es el método de Arquímedes, tal vez les suena, lo vieron en química, que sobre el empuje, ¿no es cierto? Entonces, aplicamos ese método para determinar la porosidad del material. Pero aquí vamos a determinar una porosidad aparente. ¿Se acuerdan ustedes que había una porosidad aparente y una porosidad total? Porosidad aparente porque solamente estamos considerando los poros que están abiertos, es decir, que llegan a la superficie. Y no podemos, digamos, determinar la porosidad cerrada. Hay otro método que se llama porosidad de mercurio, que son equipos ya que eso sí me van a determinar tanto la porosidad abierta como la porosidad cerrada. Bueno, pero nosotros en el laboratorio solamente tenemos este equipo que es para, digamos, determinar justamente una porosidad aparente, una porosidad que es, digamos, aparente porque no es en realidad toda la porosidad del material. Faltan los poros cerrados que no lo podemos determinar porque no tenemos los equipos, sino tenemos que me va a determinar la porosidad abierta. Entonces, para ello cortamos unas probetitas que tienen más o menos la forma, ¿se acuerdan de las probetas que hacíamos por prensado? Que ya lo vamos a repasar un poco porque no se acuerdan muy bien cómo es el proceso de conformado, que tienen una determinada longitud. Bueno, aunque este ensayo es independiente de la forma, pero bueno, los cortamos para luego, digamos, determinar otros parámetros. Bien, una vez que están cortadas las probetas, o sea, cortamos del ladrillo, ¿no es cierto? Cortamos las probetitas que más o menos tienen una longitud de 50, un espesor puede ser el espesor y el ancho de 10 por 10, y cortamos las probetas del ladrillo refractario. Y eso tenemos que llevarlo a un horno para que se seque, ¿sí? Porque el material siempre, al estar en contacto con el aire, incorpora humedad. Entonces nosotros tenemos que saber el peso seco de ese material. Entonces lo llevamos a un horno, a una estufa, lo llevamos a una temperatura entre 98 y 97, no lo tenemos que llevar a 100, ¿por qué? Porque va a empezar a hervir el agua, la humedad que pueda tener ahí y va a introducir tensiones. Entonces lo calentamos a una temperatura de 95 o 97 grados centígrados y de esa manera esa probetita me va a secar. ¿Cómo sé yo que está seca? Bueno, hay que sacar la probeta y pesarla. Luego introducirla de nuevo en la estufa o horno y la dejamos un rato, la sacamos y volvemos a pesar. Si va variando es porque todavía necesita, digamos, permanecer más tiempo en el horno hasta que se seque totalmente. Y si ya ha llegado, por ejemplo, mido varias veces y me da la misma medida, entonces es porque ya ha llegado a un punto que está seca. Entonces, una vez seca, ¿qué hago? Llevo varias, o sea, voy a cortar varias probetitas, porque para hacer un ensayo no hay que hacer de un solo espécimen, sino que nosotros tenemos que tener por lo menos 5 probetitas del mismo material. Entonces corto las 5 o 6 probetas y una vez seca, la llevo a hervir, es decir, en un recipiente coloco agua, y coloco las probetas y, digamos, lo llevo a hervor, es decir, que empieza a calentar el agua. Cuando empieza a hervir, tengo que esperar 2 horas que hierva, ¿no es cierto? Eso le voy adicionando un poco de agua para que no se seque. Y durante 2 horas tienen que hervir las probetas en esa agua. ¿Para qué? Cuando hierve, el agua se introduce por los
poros, es decir, esa misma energía de hervir del agua va a empujar el agua hacia adentro de los poros. Bien, una vez que ya se han cumplido las 2 horas, apago y dejo el material, ¿no es cierto?, que se enfríe. Y luego, ¿qué es lo que hago? Llevo las probetas a un equipo, ¿no es cierto? Si ustedes pueden ver a la izquierda, en la parte superior, es un vaso de precipitado grande, donde está colgada una canastita, que se ve poco, me parece, ahí no alcanza a visualizarse bien, pero ahí donde está indicando la profesora es, digamos, unos hilos que están agarrando una canastita que generalmente es de alambre tejido. Ese vaso de precipitado tiene agua y está colocado sobre una balanza granataria y el soporte que soporta, digamos, valga la redundancia, la canastita está sobre una plataforma. Entonces, yo tengo mis probetas, digamos, ya que ha pasado por el proceso de hervir, las saco y la coloco en esa canastita. Entonces, debido justamente al principio de Arquímedes, me va a dar un peso, que es el peso suspendido, llamado peso suspendido. Entonces, en la balanza me va a indicar ese peso suspendido de la probetita, ¿sí? Yo me olvidé algo aquí, y es que, bueno, no, sí, habíamos dicho de que, vamos, o sea, no me había olvidado, sino que, no recordaba si es que le había dicho que, o sea, al colocarlo en el proceso anterior, cuando ustedes cuando secan la probeta, lo que hacen es ir tomando los pesos hasta que, digamos, ya, digamos, no cambia de peso, entonces ahí tienen un peso llamado peso seco. Entonces, una vez ya que ya tienen ese peso seco, lo llevan a hervir y se enfría, y luego ya llevamos a este equipo donde primero determinamos el peso suspendido por el método de Arquímedes. Ahí me va a dar un peso debido al empuje. Una vez que obtengo ese peso llamado suspendido debido al empuje, saco la probeta siempre con una pinza, no tomando con las manos, porque si uno lo toma con las manos puede introducirle grasa, todo eso que uno puede tener en la mano. Entonces, esa probeta que sacamos de ahí, hay que enjugarla, es decir, hay que sacarle un poco el agua que tiene en la superficie. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos un repasador o un trapo mojado y enjugamos todas esas gotas que tiene la probeta en la superficie. ¿Para qué hacemos eso? ¿Por qué tenemos esa servilleta o ese trapo mojado? Porque si sería un trapo seco y nosotros secamos, eso absorbería el agua que tiene en los poros. Y justamente nosotros lo que tenemos que determinar es el agua que ha quedado en esos poros. Entonces, por eso es que secamos la superficie con un trapo mojado. De esa manera no va a haber absorción de agua de dentro de los poros. Una vez que hemos, digamos, enjugado esa probeta, la colocamos en la balanza y pesamos el peso saturado. Con el peso seco, el peso suspendido y el peso saturado, podemos determinar la porosidad aparente de aparente en agua, o el peso suspendido, el peso específico aparente, el peso suspendido aparente en agua o el peso específico. Pero a nosotros lo que nos interesa es la porosidad. Lo otro se puede sacar para saber, pero lo que nos interesa es la porosidad. Bien,
¿Cómo sacamos esa porosidad o la absorción de agua, el peso específico? Si ustedes se fijan en la parte inferior, tienen una serie de fórmulas que esas fórmulas me las da la norma, la norma IRAM, y me dice que cómo se puede sacar la porosidad relativa. Si ustedes ven, tanto la absorción de agua como la porosidad relativa, el peso específico aparente en agua, el peso específico aparente, están en función de esos tres pesos que hemos determinado, es decir, el peso seco, el peso suspendido y el peso saturado. Entonces, la porosidad relativa va a ser igual al peso saturado menos peso seco sobre peso saturado menos peso suspendido por 100. Como les dije, no hacemos una sola probetita, sino tiene que ser más o menos como mínimo 5 o 6 probetas. Entonces, sacamos todo eso, luego sacamos un promedio de todas esas determinaciones y de esa manera podemos determinar la porosidad aparente del material. Eso es lo que se hace, digamos, en el laboratorio de materiales refractarios. Aprovechando, también sacamos la porosidad del material que habíamos trabajado en la clase anterior de conformado, que se lo sinterizó, y se saca también la porosidad. La porosidad se saca de la misma forma, tanto en los materiales refractarios como en los materiales, en los otros tipos de materiales cerámicos. De esa manera obtenemos, digamos, la porosidad que nosotros necesitamos saber. Bien, otro de los análisis que hacemos en el laboratorio, esos ladrillos que nosotros hemos determinado la porosidad, en este caso nosotros los tenemos, digamos, individualizados como ladrillo 55 y ladrillo 57. Este análisis, se hace un análisis químico. Como nosotros no tenemos equipo en la facultad, en el laboratorio, este análisis lo realizamos en el Instituto de Geología. No sé si ustedes conocen el Instituto de Geología, que está en la avenida Bolivia. Más arriba del rectorado está el Instituto de Geología, y ahí se hace el análisis químico mediante fluorescencia de rayos X, que la fluorescencia me va a determinar el elemento en forma de óxido, es decir, el porcentaje de elemento en función de, o sea, en forma de óxido. Si ustedes ven el refractario, que es de alúmina, pero a pesar de ser de alúmina, sílice, tiene otras impurezas como ser óxido de titanio, óxido de manganeso, óxido de magnesio, óxido de calcio, es decir, que nunca va a estar puro, siempre va a tener una impureza, y tenemos que ver que esas impurezas, como yo les decía, no tengan, digamos, un alto porcentaje, porque se acuerdan ustedes que esas impurezas pueden bajar el punto de fusión del material. Bien, hagamos un análisis de esta composición química. Vamos al ladrillo 55. Tiene un porcentaje de sílice de 17.9. Anotemos eso o lo tengamos en cuenta. Tenemos sílice 17.19 y alúmina tenemos 76.68. Y el otro ladrillo, el ladrillo 57, tenemos sílice 18.71 y alúmina tenemos 80.321. Bien, ahora nosotros necesitamos saber qué tipo y qué clase de ladrillo es. También vamos a las normas. Las normas, aquí se me ha ido un poco abajo, 12.500 creo que es la norma que me va a dar, digamos,
Ahí está, 12508. La norma 12508 es la que me va a definir los tipos de ladrillos según la composición que tenga el ladrillo. Entonces, para el ladrillo 55 habíamos dicho que tenemos 76.68. Entonces, tenemos tipo 1 porque es un ladrillo de sílice, es un ladrillo de alta alúmina. Si ustedes se fijan, la cantidad de alúmina que tiene es mayor de 60%. Entonces es un ladrillo de alta alúmina. Si se acuerdan del diagrama, habíamos dicho que a partir de los 60 tenemos de muy alta alúmina. Entonces es un ladrillo de muy alta alúmina. Ese es el tipo. Ahora la clase... esa es la clase. Ahora el tipo de ladrillo va a estar de acuerdo con esta tablita. Nosotros tenemos ahí 76.68. Si se fijan, tenemos la clase 90, pero tiene que tener como mínimo 88.0 de alúmina. Entonces no entraría en esta clase. La clase 85 tiene que tener como mínimo 83. La clase 80 tiene que tener como mínimo 77.5 y nosotros tenemos 76. La clase 70 tiene 67 como mínimo. Entonces aquí entraría el ladrillo 55 porque tiene 76.68. Entonces este ladrillo 55 sería de clase 70. El otro ladrillo, el ladrillo 57, tiene 80. Entonces, ¿en cuál clase entraría? Clase 80, por favor. Clase 80 porque tiene... sí, exactamente. La clase 80 porque tiene como mínimo 77.5 y nosotros tenemos 80. Muy bien. Entonces, de esa manera se determina, digamos, la clase del ladrillo, ¿sí? La clase de ladrillo de alúmina que es. Previo a eso, nosotros necesitamos tener la composición química que se puede llevar a cabo, como yo les decía, mediante un análisis de fluorescencia de rayos X. La determinación de la composición química y la clasificación en base a la clase de ladrillo. Ahora, nosotros también necesitamos conocer qué fases tiene el ladrillo, o sea, conocer qué componentes tiene el ladrillo. Estos son elementos que tiene el ladrillo. Ahora necesitamos saber qué fases o componentes tiene el ladrillo. Vamos a ver cómo se hace. Bien, para eso el material, tanto el ladrillo 85 como el ladrillo 87, se muele y se lo lleva a un aparato llamado de difracción. Ese ladrillo molido se coloca en unos portaobjetos y se coloca en un equipo que tiene como digamos, como que va rotando y va incidiendo sobre ese material un haz de rayos X. Entonces, me va a dar al final digamos, del ensayo, un llamado difractograma, que es lo que ustedes ven, esa figura en la parte superior. Si ustedes se fijan, tienen varios picos, y picos de color rojo como de color azul, ¿sí? Entonces, el rojo va a corresponder a la alúmina o el corundum que tiene el material, y el azul me va a corresponder a la mulita. Es decir, que yo dentro de mi ladrillo 55 tengo corundum, es decir, la alúmina, y voy a tener mulita. ¿Se acuerdan que este ladrillo tenía 76,68% de alúmina? Entonces voy a tener, el equipo me está diciendo que yo en mi material voy a tener tanto alúmina en forma de corundum y mulita. Bien,
Vamos al otro ladrillo. Aquí teníamos un porcentaje de 80 de alúmina. También, si le hago el análisis por difracción, el equipo me va a arrojar que tengo mulita y tengo corundum. Es decir, que en los dos ladrillos yo tengo mulita y tengo corundum. Eso ese resultado me da el equipo y me lo da en forma de este difractograma que tienen en la parte de arriba, que son picos. Es como, digamos, como el documento de identidad de ustedes, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes le presentan el documento de identidad a una autoridad, le miran la foto y dice, sí, bueno, es usted. Bueno, esto pasa lo mismo. Cada compuesto, por ejemplo, la mulita o el corundum, tienen estos picos ya, digamos que son picos que son característicos de cada compuesto. Pueden correrse un poquito más o un poquito menos. Si ustedes se fijan en este diagrama, en el eje de las X tienen los ángulos de 2 teta y en el eje de las Y tienen las intensidades, es decir, la cantidad de material, la cantidad de esa fase que tiene, cuanto más cantidad de esa fase, va a ser mayor la intensidad. Y estos ángulos son porque el material va a ser, digamos, incidido por ese rayo X en distintos ángulos. Es decir, hay un bracito que va corriendo y que va digamos, produciendo los rayos X, que va a ir moviéndose a distintos ángulos, y por eso es que van a aparecer estos picos a distintos ángulos. Entonces, un material tiene muchos piquitos, ¿sí? Tanto de un componente como de otro. O sea, no es un solo pico para el material, sino tiene varios, según el ángulo que incida el rayo. Entonces, pero eso es característico de cada especie, de cada fase. Siempre, digamos, van a aparecer a los mismos ángulos, casi en las mismas intensidades, esos picos para un determinado compuesto. Siempre a los 30 grados por ahí aparece este pico máximo, a los 30 grados más o menos, 27 grados más o menos, o sea, 2 teta igual a 27, aparece este pico que corresponde a la sílice. Ese pico es muy característico de la sílice, es el pico que tiene una intensidad casi de 100% y justamente a ese 2 teta igual a 27. Eso es característico de la sílice. Bien, entonces a través de este ensayo que se realiza a través de un equipo, hemos obtenido que los dos ladrillos tienen, digamos, mulita y corundum, ¿sí? Ahora, esto lo podemos corroborar con el diagrama. Si volvemos ahora al diagrama, por favor. ¿Ven? Bien. Entonces, en uno teníamos 76. Si vamos al diagrama, vemos que 76, ahí donde está indicando la profesora, ¿qué fases vamos a tener? Mulita más alúmina, ¿sí? Lo que obtuvimos mediante ese equipo. Y el otro ladrillo tenía 80. Entonces, también tenemos mulita más alúmina, pero en este caso más proporción de alúmina que mulita. En cambio, en el otro tenemos más mulita que alúmina. Eso depende de si estamos más hacia la derecha o más hacia la izquierda, ¿no es cierto? Más hacia la derecha vamos a obtener más alúmina que mulita, y si estamos hacia la izquierda vamos a obtener más mulita que alúmina. Vemos cómo, haciendo el estudio a través del equipo y haciendo el estudio a través de este diagrama, obtenemos, digamos, las mismas conclusiones, que el ladrillo va a tener esas dos fases, es decir, la alúmina más la mulita. O sea, que el estudio puede hacérselo tanto a través del diagrama como con el equipo llamado de flores de difracción de rayos X.
La difracción de rayos X me va a dar los componentes, las fases. En cambio, la fluorescencia sirve para el análisis químico, que me lo da en forma de elementos, es decir, me va a dar si es aluminio, si es sílice, si es calcio, y me lo va a dar en forma de óxido. Es decir, la fluorescencia es para la composición química y la difracción es para saber las fases que tengo yo dentro de mi material. Bueno, de esa forma, a ver, yo creo que no hay esa era la última, ¿no? De esa forma nosotros hacemos, sí, era la última. En esto consiste el laboratorio que se hace de materiales refractarios, ¿sí? Es decir, determinar la porosidad, determinar esa propiedad de porosidad y determinar, digamos, la composición y de mi material refractario, ¿sí?